Muy buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a continuar con nuestras labores académicas, teniendo en cuenta ya lo que hemos trabajado la sesión anterior, ¿cierto? Ahora, aquí tenemos lo siguiente, ¿no? Vamos a determinar o vamos a trabajar ahora también lo que son las razones trigonométricas, ¿no? De un ángulo agudo. Para ello vamos a recordar ciertos elementos que debemos de tener en cuenta en el desarrollo de un triángulo rectángulo, ¿no? Sabemos que estas razones se van a basar a través de un triángulo rectángulo, ¿no? Y aquí tengo mi triángulo de lados A, B y C y mi ángulo alfa, ¿cierto? Ahora, A y B vienen a ser catetos y C viene a ser la hipotenusa en el triángulo rectángulo. Recordemos que a través de ese triángulo rectángulo que se forma con sus lados podemos determinar sus razones trigonométricas, ¿no? Recuerden, la clase anterior les hablé acerca de una forma de recordar esas definiciones o esas razones trigonométricas, que viene a ser el SOHCAHTOA, ¿cierto? Listo, veamos qué significa el SOHCAHTOA aquí mediante las definiciones. Por ejemplo, si yo quiero saber la función seno de alfa viene a ser igual a ¿quién? Al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿cierto? O sea, A sobre C. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente viene a ser ¿qué cosa? El opuesto sobre el adyacente, ¿cierto? La secante viene a ser la inversa del coseno, o sea, hablamos de la hipotenusa sobre el cateto adyacente. La cosecante viene a ser la hipotenusa sobre el cateto opuesto, ¿cierto? Esas son mis 6 razones trigonométricas. Y una forma de recordarlas, ¿cuál era? A través de la definición del SOHCAHTOA, ¿no? SOHCAHTOA. Si lo vamos colocando así las palabras, vamos a tener en cuenta que la S viene a ser de la función seno. La C de SOHCA, viene a ser del coseno. Y la T viene a ser de la tangente, ¿no? SOHCAHTOA, ¿no? Ahora, pero si decimos SO, era CO, ¿no es cierto? Y la O viene a ser del cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es SOHCA, dice, ¿no? A, adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente, OA, SOHCAHTOA, opuesto sobre adyacente, ¿cierto? Y ahí tenemos la definición entonces. Y lo plasmamos en este ejemplo, miren. Aquí tenemos un triángulo recto en B. El ángulo A es alfa, ¿cierto? Y las medidas de sus lados son hipotenusa 13, adyacente o cateto, un cateto adyacente con respecto al ángulo es 12 y el opuesto vendría a ser 5. Y trabajamos sus definiciones. Mira, seno del ángulo alfa es opuesto sobre hipotenusa, o sea, 5 sobre 13. Coseno es 12 sobre 13. Tangente es 5 sobre 12. Cotangente sería 12 sobre 5. Secante sería 13 sobre 12. ¿Y cuánto sería la cosecante? Eso es para ustedes, chicas. A ver, listo, ustedes lo completan, ¿ya? Y me dicen la respuesta. Ahora, tenemos otro triángulo, mírenme, otro triángulo donde tengo el ángulo teta, la hipotenusa vale 41, y el opuesto a ese ángulo vale 9. ¿Listo? Y no conozco el adyacente de ese ángulo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cuando no conozco uno de los lados del triángulo, ¿qué tendría que hacer? A ver, claro, tengo que aplicar el famoso teorema de Pitágoras. Aquí viene mi tío Pitágoras y dice lo siguiente, ¿no? 41 al cuadrado. ¿Por qué 41? Porque 41 viene a ser la hipotenusa. Luego viene la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, x al cuadrado que no sé, más 9 al cuadrado que no sé. Ya, profesor, pero... Entonces, ¿cómo se define el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras dice lo siguiente. Dice que la hipotenusa al cuadrado viene a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿cierto? Correcto. Entonces, por eso estamos sumando los cuadrados de los catetos. O sea, x al cuadrado más 9 al cuadrado viene a ser igual a 41 al cuadrado. Correcto, estudiantes. ¿Ves? Muy bien. Entonces, aquí, cálculo operativo. Lo que suma pasa a restar, ¿no es cierto?
y encontramos nuestra respuesta. Aquí resto 41 al cuadrado menos 9 al cuadrado, le saco las potencias, primero trabajo las potencias, luego los restos, y luego con el x al cuadrado le voy a sacar su raíz, ¿no es cierto? Al pasar al otro lado pasa como raíz. Entonces voy a encontrar que esto sería equivalente a ¿cuánto? X vendría a ser equivalente a 40. ¿ya? X sería 40. Entonces, veamos nuestras razones trigonométricas. Seno del ángulo θ. ¿A qué es igual seno? Opuesto sobre hipotenusa, o sea, 9 sobre 41. Coseno. Coseno sería adyacente sobre hipotenusa. Pero este adyacente ya lo conozco. ¿Cuánto es? Es 40, ¿no es cierto? Sería 40 sobre 41. Listo. ¿Qué más tenemos? Cosecante. Cosecante, dice, cosecante es la hipotenusa sobre la función seno. Sobre el opuesto, ¿no? Cosecante, hipotenusa sobre opuesto. Secante, secante es hipotenusa sobre adyacente. O sea, 41 sobre 40, ¿cierto? Y miren aquí la semejanza, miren, seno del ángulo alfa y cosecante del ángulo alfa son inversos. Coseno del ángulo θ y secante del ángulo θ también son inversos, ¿no? Entonces, ¿por qué se le llaman inversos? Porque si yo al multiplicar sus dos valores, o las dos funciones, me da como resultado la unidad. Lo vamos a tener en cuenta. ¿Listo? ¿Qué otro me faltaría? Tangente y cotangente. Entonces, eso ya ustedes lo van a ubicar, ¿ya? Listo, muy bien. Entonces, veamos qué más tenemos por aquí. Para el desarrollo de nuestra actividad, entonces veamos a ver. Muy bien, mírenme, aquí tenemos otros ejercicios también que nos van a permitir desarrollar, pero aquí tengo la medida de un ángulo, un ángulo agudo, y tengo uno de los lados. Entonces, para esto, ¿qué tengo que tener en cuenta? Saber cuánto es el otro lado. Y esto de aquí que determina este lado de E es ¿a quién? A la hipotenusa. ¿Y cómo se define eso? La función seno. Listo, trabajo con la función seno de 70 grados. Para eso ya necesito hacer uso de ¿qué cosa? De mi calculadora, ¿no es cierto? Lo mismo acá. Tengo este lado, la hipotenusa, y tengo este otro lado. Quiero saber este lado, por ejemplo, el lado AB, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que este lado AB sobre la hipotenusa, ¿qué viene a ser? Coseno. Entonces trabajo la función coseno, ¿cierto? Para poder trabajar ahí. ¿Ya? Y también me baso a través de la resolución y utilizando también mi cálculo. Muy bien, entonces, el día de hoy nos toca aprendemos sobre la utilidad de las razones trigonométricas. Y para ello tenemos nuestro propósito, ¿no? Que es leemos gráficos que describen las propiedades y semejanzas entre formas geométricas, razones trigonométricas y ángulo de elevación o de presión. Asimismo, comprobamos la validez de una afirmación mediante contraejemplos y conocimientos geométricos y corregimos los procedimientos si hubiera errores, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy para determinar si es que vamos a encontrar errores o no en el desarrollo de nuestras actividades, ¿no? ¿Y qué nos plantea la actividad del día de hoy? La siguiente situación, dice, una empresa construyó un túnel que atraviesa un cerro y conecta a dos distritos limeños, tal como se observa en el gráfico, ¿no? Teniendo toda la información realizadas por los ingenieros, ayuda a determinar la longitud del túnel. A ver, ¿cuál sería la longitud del túnel? Sería todo esto, ¿no es cierto? Todo esto que forma esta sección del triángulo que tenemos ahí. Veamos entonces la forma en cómo se va a dar la solución. Miren, tenemos aquí en cuenta que esta era la forma que tenía el túnel, ¿ya? Y teníamos este ángulo. ¿Qué más hicimos? Se trazó una altura dividiendo al ángulo B. En dos ángulos iguales, no. El ángulo B, la altura no divide en dos ángulos iguales, ¿no? Solamente forma un ángulo recto, ¿no? Si yo formo un ángulo recto, si este ángulo vale 37, entonces quiere decir que acá vale ¿cuánto? 53. ¿Y este otro ángulo que vale cuánto? Si todo esto medía una cantidad de 127 grados, entonces aquí va a valer 74 grados. Y el otro ángulo, por lo tanto, vale 16, ¿no? Listo, muy bien. Entonces, conociendo esas dos actividades, entonces puede pasar a ver, de acuerdo a la situación anterior, cómo se va a dar solución al problema, ¿no? Y ya lo observamos ahí, ¿no? Seguimos los pasos para poder trabajar la solución del mismo, ¿ya? Entonces, ahora conociendo esta información, veamos entonces de qué trata
exactamente lo que tenemos que trabajar en nuestra plataforma.